¿Qué hay, amigos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más y bueno, al vídeo en concreto de motores Glow. Haremos varios vídeos y bueno, lo que vamos a hacer va a ser desmontar este pequeño motor Glow, le vamos a limpiar por dentro, le vamos a hacer un primer engrasado y vamos a comentar un poco cómo funciona cómo es su funcionamiento, cómo funcionan sus mecanismos, sus piezas y cómo es su funcionamiento en general para poder producir el movimiento giratorio. Y bueno, pues vamos al lío. Yo ya tengo aquí preparado un poquito de herramienta y bueno, vamos a ponernos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar la bujía con una llave de bujías. Y bueno, pues os voy a explicar un poco cómo funciona todo esto. Bueno, pues aquí tenemos la bujía, que es esta pequeña piececita de aquí. Me la acerco para que la veáis mejor. Veis que dentro está hueca y que parece que brilla algo. Bueno, es que lo que tiene en su interior pues es un filamento muy parecido al de las bujías, al de las bombillas normales, ¿vale? Lo que es un alambre hecho una espiral, es una resistencia eléctrica y esto cuando nosotros lo alimentamos con 1,5 voltios nos va a consumir unos 2 amperios aproximadamente, pues se va a poner al rojo vivo y con esto vamos a iniciar el funcionamiento del motor. Veréis, una de las cosas que yo tengo aquí preparada también es una pequeña bandeja limpia totalmente para que las piezas no se manchen nada y aquí es donde vamos a ir poniendo las piezas que vamos a ir desmontando. Como veis es una bandeja ancha pues para que las piezas no se queden ahí aglomeradas y no se anden chocando unas con otras porque casi todas las piezas del motor son de aluminio y las piezas de aluminio pues son muy delicadas. Lo que tiene el aluminio es que es muy blando y bueno, pues no nos conviene tener ahí todas las piezas apegotonadas porque se pueden arañar, se pueden marcar, se pueden llevar golpes y nos pueden inutilizar el motor. Aquí hay piezas muy delicadas como es el pistón, la biela y ese tipo de cosas y hay que tener cuidadito con ellas. Bueno, lo siguiente que voy a desmontar va a ser el carburador. El carburador es la pieza del motor que se carga en hacer la mezcla entre combustible y gases, ¿vale? Va a coger los gases atmosféricos y los va a mezclar con el combustible. O mejor dicho, va a coger el combustible y lo va a vaporizar y lo va a mezclar con los gases de la atmósfera. Bueno, pues os explico. Yo lo que he hecho ha sido aflojar esta tuerca que tenemos aquí en este lateral de aquí y bueno, pues entonces lo que es el carburador se suelta. Esto hay veces que está un poquito duro, bueno, pues le dais un golpecito aquí a la contra para meter lo que es el buloncito para adentro y soltará el carburador. El carburador, bueno, pues se sujeta, luego tiene aquí su alojamiento que esto es un taladro que está mecanizado pues, para que cierre sobre el cuello del carburador, coinciden perfectamente, no tiene holguras ni nada y para sujetar el carburador en su sitio pues lo que se hace es que se instala aquí una pequeña cuña que nosotros apretamos con esta tuerca. Cuando nosotros apretamos esta tuerca, la cuña se va a clavar y va a fijar el carburador en su sitio y no le va a dejar ni girar ni salir. Entonces, bueno, si esto lo apretamos mucho, lo apretamos muy fuerte, lo que nos va a pasar es que la cuña, que es de hierro, nos va a marcar el aluminio, que es muy blandito, y entonces, si la marca es muy gorda, pues a lo mejor podemos perder ahí algo de ese cierre hermético que tiene que hacer el cuello del carburador con el bloque del motor. Entonces, no lo apretéis demasiado, esto le dais un pequeño apretón, que no se mueva el carburador y luego lo reviséis en los primeros vuelos y si es necesario apretarlo un poco más, lo apretáis un poco más. Mirad, os explico para que lo veáis. Bueno, aquí veis la tuerca perfectamente, que es esta de aquí, bueno, y por aquí sale otro poquito. Esto simplemente ya os digo que es un pasador donde se le ha hecho un pequeño rebaje en forma de media luna para que coincida con el alojamiento y entonces cuando nosotros apretamos la tuerca, esto lo que hace es de que se viene por aquí y sujeta el carburador, ¿vale? Esto se va a clavar en el carburador. Veis el rebaje, tiene aquí un rebaje de media luna, esto coincide perfectamente aquí con el cuello del carburador y entonces cuando nosotros apretamos la tuerca esto hace aquí y lo bloquea. Entonces claro, lo que os vengo diciendo, si lo apretáis muy fuerte pues vais a marcar el cuello del carburador y es posible pues es eso, de que en este caso no, porque es un cuello de carburador bastante gordo, ya podéis ver ahí la pared que tiene, pero sí he visto otras veces de que no suelen ser tan gordos, entonces a lo mejor se puede deformar un poquillo y bueno, luego da algún problema. Entonces tampoco os paséis apretando, que tampoco es necesario apretarlo demasiado fuerte, con que no se mueva suficiente. Y bueno, pues os voy a aplicar el funcionamiento del carburador ya que le tenemos fuera.
Y bueno, vamos a explicar un poco las piezas. Mirad, ahí dentro podéis ver de que hay una pequeña aguja en el interior del carburador, y a este lado de aquí tenemos el surtidor, y lo que tenemos a este lado de aquí es la aguja de bajas. La aguja de bajas va fija con el barrilete. El barrilete es esta pieza que yo estoy girando ahora mismo. El barrilete no es el brazo, es un redondo que hay aquí en su interior. Y bueno, me están dando ganas de montar el carburador y que lo veáis mejor. Vamos a ver cómo podemos desmontar esto. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el bracito del acelerador, ¿vale? Porque esta es la pieza que también se encarga de acelerar. Y bueno, como comentábamos al principio, pues el carburador es el encargado de hacer la mezcla del combustible con los gases. Entonces esa mezcla pues tiene truco, porque lo que ocurre aquí es de que esa mezcla pues unas veces tendrá que ser más rica y otras veces tendrá que ser más pobre. Vamos a contar las vueltas de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale. Bueno, esto que tenéis aquí, como podéis ver, esta es la aguja de altas. Esta aguja lo que va a hacer va a ser regular el paso máximo de combustible que puede acceder al carburador. Como veis, lo llamamos aguja porque realmente es una aguja, entra en un asiento cónico y tiene aquí una rosca muy finita de un paso muy fino, y entonces claro, cuando nosotros vamos ajustando, vamos haciendo un ajuste muy fino. Y de esa manera pues regulamos exactamente la cantidad de combustible que tiene que entrar. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer va a ser quitar la goma esta que tiene aquí. Esta goma, bueno, pues la ponen de fábrica, me imagino, para sujetar un poco la aguja. Vamos a quitar la tuerca. No estaba muy apretada, la verdad. Ya hemos quitado la tuerca. Ahora digo que con mucho cuidado vamos a ir poniendo aquí las piezas que no se choquen. Bueno, aquí no hay junta. Y entonces ahora vamos a ver si el carburador es capaz de salir o no. Vamos a quitar el tornillo del relentín. El tornillo del relentín es este tornillito que tenemos aquí. Ese tornillito lo que va a hacer es que ajusta el giro del barrilete para mantener un relentín, es decir, va a evitar de que el barrilete cierre del todo. Al no poder cerrar del todo el barrilete va a dejar una pequeña apertura, y esa pequeña apertura pues es lo justo, ¿vale? Nosotros lo tenemos que ajustar para que Bueno, pues mirad, esto es el barrilete. Bueno, por este agujero que estáis viendo aquí es por donde van a pasar los gases, y esto cuando gira en el interior del cuerpo del carburador lo que hace es que cierra el paso de aire. Entonces cuando nosotros abrimos el paso de aire, lógicamente también estamos abriendo el paso de combustible, y entonces se produce una mezcla de gases y el motor aceleraría. Si nosotros cerramos el paso del aire, va a haber menos aire, va a haber menos combustible y el motor bajaría de revoluciones. Si cerramos del todo, el motor se pararía. Bueno, pues esta pieza redonda es el barrilete. Me voy a acercar para que veáis que en su interior, voy a coger el fondo blanco, ahí está, en su interior, esa aguja que tenemos ahí, que estáis viendo, esa es la aguja de bajas. Esa aguja va a regular la transición entre altas revoluciones y bajas revoluciones, y lo que va a hacer va a ser regular de que cuando nosotros cerremos el carburador, vayamos cerrando el barrilete, se vaya cerrando también el paso de combustible, ¿vale? Para que haya una relación entre aire y combustible. No solamente cerremos el aire y tengamos la misma cantidad de combustible, porque si no, entonces entraría demasiado combustible al motor, se pararía y nos podría producir un bloqueo hidráulico. Aquí en su interior, no sé si llegáis a verlo, ahí está, a ver si enfoca un poquito la cámara.
Bueno, pues eso que tiene ahí es el tornillo, porque la aguja, al igual que la de altas, es un pequeño tornillo que termina en punta y tiene su cabeza plana aquí para que nosotros podamos meter un destornillador finito de plano y podamos ajustar el carburador. Perdón, la aguja de bajas. Lo que pasa es que la aguja de bajas es un regulamiento bastante más fino, bastante más delicado que el de la aguja de altas. ¿Vale? Porque en todo lo que nosotros toquemos en aguja de bajas, pues va a influir en el motor prácticamente en la totalidad de su régimen de vueltas, ¿no? Tanto altas como bajas. Entonces, bueno, en altas a lo mejor no tanto. Nos limpiamos bien, que no quede ningún resto de basurilla ni nada. Y el cajón. Bueno, pues aquí tenemos el cuerpo del carburador. Pues estas piezas son muy delicadas, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado de no arañar nada de nada, aunque el carburador no es algo que se deba desmontar, yo lo estoy desmontando ahora para que lo veáis. Bueno, esto es un muelle que lleva en su interior, ¿vale? Para empujar el barrilete. Y hasta aquí voy a desmontar, no voy a desmontar más, os voy a enseñar por dentro cómo es. Bueno, ahí dentro veis una pieza que además tiene un rebajo en su parte de arriba para que no se pueda girar. Esa pieza yo imagino que está bloqueada con el pitorrito este, que es por donde va a entrar el combustible. Aquí tenemos donde venía aquí es donde venía la torquecita con esas dos pletinas que salen hacia afuera y sujetan la aguja de bajas, perdón, la aguja de altas. Y si os fijáis, a ver, yo no sé si lo podéis llegar a ver, esto está por dentro hueco, lo que es el surtidor en su interior, ahí veis que tiene otro agujerito y también está hueco. Y entonces, bueno, pues os explico, el agujero que hay por aquí, cuando nosotros apretamos la aguja, lo que va a hacer va a ser, como comentábamos al principio, regular el máximo caudal que puede entrar al carburador de combustible. Que por eso está pegado siempre la aguja de altas, va a estar puesta donde esté el pitorrito de alimentación, por donde lo que es el carburador va a coger el combustible. Y desde aquí nosotros, esto es como un grifo, cuando cerramos la aguja estamos cortando el paso. Por el otro lado veis que está huecos por donde va a salir el combustible, y a la vez que sale por aquí el combustible, lo que es la aguja de bajas, lo que va a hacer va a ser entrar también un poquito, cuando nosotros cerramos el carburador, el barrilete, cuando nosotros le giramos, entra un poquito hacia adentro. Veis que aquí tiene un pequeño rebaje que está puesto no a 45 grados, estará puesto a unos 15 aproximadamente. Bueno, pues eso es lo que va a hacer el pequeño movimiento hacia adentro, y cuando esto entra dentro del cuerpo del carburador, a la que cierra el paso de aire, la aguja de bajas va a entrar dentro del agujerito que tenemos aquí dentro, ¿vale? Dentro de este surtidor. Entonces, al entrar dentro del surtidor es lo que va a hacer regular de que a medio ralentí, por ejemplo, estará casi entrando, y regula el paso del combustible. Si cerramos un poquito más, entrará la aguja un poquito más e irá cerrando poco a poco el caudal de combustible que le llega al carburador. Entonces, el reglaje de la aguja de bajas es tan importante y es tan delicado, porque nos va a regular tanto las altas como las bajas. Perdón, nos va a regular lo que es tanto las medias como las bajas, nos va a regular esa transición, y es muy delicada, tiene que ir muy bien ajustadita. Bueno, pues yo creo que el funcionamiento del carburador lo habéis entendido, ¿no? Lo que es cuando el pistón sube para arriba va a generar un vacío dentro del cárter, ese vacío se va a comunicar con el carburador, va a succionar de ahí los gases, va a succionar el aire. A ver si podéis ver, veis la diferencia que hay entre este agujero y este agujero de aquí, ¿vale? Este es más pequeño que este de aquí. ¿Por qué? Porque esto lleva en su interior, el carburador en realidad lo que es un venturi. Un venturi es un cono donde se obligan a pasar los gases por un estrechamiento, y cuando los gases pasan por ese estrechamiento los gases se aceleran. Cuando se aceleran los gases, pues justo allí nosotros ponemos el surtidor, vamos surtiendo por ahí, va sobre el propio motor, va a succionar el combustible también, a la que succiona los gases se va a producir el efecto venturi. Cuando los gases pasen por lo que es el surtidor, van a arrastrar el combustible, y entonces ese combustible se va a vaporizar en miles de microgotitas y se va a mezclar con los gases. Entonces, una vez que el combustible pasa por el carburador, y ya lo que tenemos es una mezcla de gases, no tenemos combustible, tenemos una mezcla de gases.
Es decir, vamos a tener el combustible en estado gaseoso y vamos a tener los gases de la atmósfera. Y eso es lo que va a explosionar. Con el tornillito del relentín, lo que hace ese tornillo es que va a encajar aquí en esta ranura, y entonces si nosotros apretamos un poquito más el tornillo, nos va a evitar de que nosotros podamos cerrar del todo el carburador, y como hemos comentado antes, vamos a poder regular el relentín. Cuando yo he quitado el tornillo del todo, me ha permitido sacar el barrilete. Esto lo vamos a limpiar todo muy bien antes de volver a montarlo. Lo vamos a engrasar todo bien, ¿vale? Para que cuando empecemos a utilizarlo esté todo bien engrasado. Ese es el funcionamiento de un carburador. Con la aguja de alta vamos a regular el techo máximo de revoluciones del motor, y con la aguja de baja regularemos el resto de la transición. De invierno a verano normalmente debido al cambio de temperatura, dilataciones y demás, pues bueno, la carburación cambia. Simplemente esto cambia, no es lo mismo tener un aire frío y denso que tener un aire caliente y dilatado, ¿vale? Donde hay menos aglomeración de moléculas de oxígeno. Entonces esa carburación, esa diferencia de carburación entre verano e invierno no lo hacemos tocando la aguja de baja. La aguja de baja lo suyo es ajustarla una vez y ya no se toca más. Lo que sí ajustaremos será la de altas. Bueno, pues el siguiente paso que vamos a hacer, yo creo que va a ser quitar la tapa del cárter y la tapa de la culata, ¿vale? Para que podamos acceder lo que es a pistón, camisa, y enseñaros un poco cómo va eso por dentro. Voy a quitar también el portahélices para enseñaros también los rodamientos. Esto, como podéis ver, pues no tiene más misterio, es una tuerquecita y podemos desmontar todo. Bueno, esto que veis aquí, esto simplemente es un manguito de plástico para poder sujetar lo que es un poquito la arandela. Esta es la arandela que va a apretar que conjunto con la tuerca que tengo aquí en la mano, van a apretar lo que es ahí sí lo diré, la hélice contra el plato de la hélice. El plato de la hélice es este. Como podéis ver, el agujero que tiene en su interior no es redondo, y eso es para que se produzca una tracción entre el cigüeñal y el plato de la hélice. Veis que tiene unas marcas alrededor. Bueno, pues esas marcas se van a clavar en la hélice y van a ayudar al arrastre de la hélice. Y bueno, pues luego por aquí por la vuelta lo único que tenemos es una pequeña arandela, ¿vale? Que va a calzar para ayudar a apretar el rodamiento de la punta del cigüeñal contra el bloque del motor y que el rodamiento tampoco se mueva. Entonces, cuando nosotros apretamos la hélice, lo que estamos haciendo es apretar el cigüeñal contra los dos rodamientos. Esto queda hecho un bloque y ya gira todo perfectamente en su sitio, y evita de que lo que es el cigüeñal tenga un pequeño movimiento. Aunque cuando nosotros muchas veces, cuando apretamos fuerte con el arrancador para arrancar, porque a lo mejor nos está costando, nos está poniendo un poquito pesado, hay veces de que sí que tiene un poquito de juego en lo que es el cigüeñal, y aquí atrás en la tapa del cárter puede llegar a marcarse un poquitito lo que es la tapa del cárter. Tampoco os penséis que es muy arriesgado, ¿no? O sea, vamos a ver, no es una situación tampoco de peligro, pero bueno, conviene tampoco no apretar mucho, que no se produzca tampoco mucho roce, porque ese roce lo único que está produciendo son virutas metálicas que se van a quedar en el interior del motor y nos pueden desgastar o nos pueden arañar las piezas en su interior, lo que es la camisa y el pistón, y puede que perdamos la compresión del motor. Bueno, ahora mismo estoy montando la tapa del cárter. Está bien aquí sujeta con 4 tornillitos, yo me lo pongo en un ladito. Yo lo que estoy haciendo ahora en la bandeja es que voy colocando por zonas. En una zona estoy colocando las piezas del carburador y por el otro lado voy a ir colocando las piezas del motor. Ya os digo, la bandeja es grande, así puedo colocar las piezas con holgura, ¿vale? Para que no se me choque, las tengo allí bien ordenadas y así no hay problema ninguno. Ya está. Bueno, como veis, pues ahí aflojan un poquito los tornillos, los sacamos con cuidado y ya está. Una precaución que os puedo comentar muchas veces cuando los motores este es el de los tornillitos que llevan, son unos tornillitos muy pequeñitos de Allen. Y bueno, pues hay veces que a lo mejor hemos tenido un accidente con el avión ha aterrizado con el motor por delante, y entonces lo que es el motor se suele llenar de tierra por todos los lados. Entonces es una operación, ahí lo que tenemos que hacer es desmontar, tenemos que hacer esta operación, desmontar el motor para eliminar todos los granos de arena que hayan podido entrar dentro del motor. Os podéis imaginar la avería que nos puede preparar si el motor se nos entra algo de arena dentro. Y bueno, también lo que suele ocurrir muchas veces es de que también se meten los granos de arena dentro de los tornillos, dentro de las cabezas de los tornillos.
Entonces es muy importante que antes de desmontar el tornillo, antes de hacer fuerza para aflojarlo, limpiéis bien la cabeza y os aseguréis de que lo que es la llave de Allen entra bien dentro del hexágono de la cabeza del tornillo. Si no entra bien, a lo mejor nos puede dar la falsa sensación de que agarre. Cuando nosotros hacemos fuerza, lo que estamos haciendo es de que dejamos ese hexágono redondo, porque la llave no ha entrado dentro del todo, hay muy poca superficie de agarre entre la llave y la cabeza del tornillo, y entonces se nos puede quedar la cabeza del tornillo redonda. Para evitarlo, pues oye, pues con algo finito, un alambrecito bien finito, pues quitáis toda la basura del interior de la cabeza del tornillo. Bueno, pues ahora vamos a retirar la capa del cárter. Vamos a ver, la tapa del cárter hay que volver a montarla en su misma posición. Como podéis ver, aquí dentro pues lleva un pequeño tetoncito y luego lleva un pequeño rebaje. Ese rebaje, bueno, lo que hace va a ser esquivar la cabeza la falda del pistón cuando baja para abajo, y tenemos que tener la precaución de volverlo a colocar arriba. Simplemente nos acordamos de que lleva ese rebaje, de que va para arriba y ya está. Bueno, la tapa del cárter. Esto cuando tengáis un motor nuevo, ¿vale? Que se ha tirado un montón de meses parado en una tienda, en almacenes, ha ido a almacenes hace mucho tiempo ya que se ha fabricado. Cuando se fabrican normalmente estos motores, lo que es el fabricante le suele dar un pequeño engrasado pues, para evitar de que las piezas se oxiden durante todo ese tiempo que va a estar almacenado. Y lo que suele ocurrir es que este aceite pues, se nos suele quedar seco, se suele quedar viejo, suele escurrir también a la parte de abajo durante todos esos meses que el motor está almacenado, y por eso estoy haciendo todo esto. Voy a desmontar el motor pues para quitar ese aceite viejo, vamos a dejar una capa de aceite nuevo por toda la superficie del motor para que el motor esté perfectamente engrasado cuando empezamos a utilizarlo. Y lo que nos puede pasar aquí con la tapa del cárter es de que este aceite que se ha quedado aquí seco, a lo mejor nos pega un poco la tapa del cárter al bloque del motor, y lo que nos puede pasar es que la junta, aquí hay una junta para hacer un cierre hermético entre la tapa y el cárter, pues esa junta también se nos puede llegar a quedar pegada por la sequedad del aceite, por el uso. También los motores cuando los usamos, de tanto calentarse, tanto enfriarse, pues hay veces que el aceite, que esto también se va a llenar de aceite, pues se queda seco, se queda ahí pegado y nos pega la junta. Entonces, si nos pega la junta a la tapa del cárter y no al bloque del motor, pues estupendo, porque cuando nosotros saquemos esto, lo que es la junta no se va a romper. Si la junta se queda pegada a lo mejor por la parte de arriba al bloque del motor y por la parte de abajo a la tapa, si nosotros llegamos aquí y pegamos un tirón, lo más normal es que se rompa esa junta. ¿Por qué? Pues porque la junta es súper finita, es una junta de papel, es muy delicada y bueno, pues es una junta muy, muy finita que se puede partir en cualquier momento. Si se parte, bueno, pues habrá que comprar una, o nos podemos fabricar una con papel de juntas, que también existe. Papel de junta, bueno, pues es un papel especial precisamente para esto. Se vende en pliegos grandes. Esto podéis pedir un cachito en vuestro taller mecánico si tenéis confianza, que suelen tener en todos los talleres mecánicos. Y bueno, pues simplemente es eso, que recortáis con la misma forma, recortáis una exactamente igual, la montáis y sin mayor problema. Entonces, para saber si la junta está agarrada en su sitio o no está agarrada, lo mejor que podemos hacer en vez de tirar y que se nos pueda romper es intentar girar la tapa del cárter. Si la tapa del cárter gira bien, significa de que por algún sitio está suelta, entonces con cuidadito la quitamos. Si estuviese agarrada antes de romperla, lo que podemos hacer es, al intentar girar nos vamos a dar cuenta de que la junta ya está pegada. Entonces intentamos aflojar un poquito, en la junta se nos va a ir deformando, ya nos va a ir diciendo dónde está pegada. Pues con una cuchilla, con un cúter, con cuidadito de no marcar lo que es el aluminio, el bloque de aluminio, podemos intentar separarla. Si veis que ya empezáis a marcar cualquier cosa por el estilo, que tenéis que hacer fuerza, que esto se fuerza en algún momento, pues no introduzcáis nada, simplemente pues ir tirando con cuidado y cambiáis la junta. Bueno, pues ya está fuera la tapa del cárter. Aquí podéis ver el rebaje que os comentaba antes para esquivar la falda del pistón cuando el pistón está pasando por su punto muerto inferior. Y aquí podéis ver perfectamente lo que es la junta y lo delicada que es. La junta es esta pieza marrón que estáis viendo aquí y fijaros lo fina que llega a ser. Como un folio aproximadamente, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace tan delicado. ¿Vale? Yo esta normalmente no la suelo tocar, la suelo dejar allí puesta y así me evito de que se pueda romper al manipularla. Y bueno, pues aquí dentro ya lo que tenemos es la biela, la podéis ver aquí abajo, y el cigüeñal con el contrapeso que estáis viendo a este lado de aquí. Y bueno, vamos a quitar ahora la tapa del cárter. Uy, de la culata, perdón. Bueno, por la tapa de la culata lo mismo, que nos entre bien la llave.
Aflojamos, yo suelo aflojar todos los tornillos primero, que quede suelto y luego ya los saco tranquilamente. Estos motores suelen estar fabricados en aluminio y el aluminio es mucho más blando que el acero del tornillo. Entonces lo que tenéis que tener mucho cuidado es de no roscar los tornillos trasroscados, es decir, no meterlos torcidos, y de no apretar en exceso. Si apretáis muy fuerte podéis romper la rosca del aluminio y entonces pues lo que es el tornillo ya no apretará. Entonces no hay que hacer el animal aquí apretando, ¿vale? Porque el aluminio, recordarlo, es muy blandito y es delicado y hay que tener cuidado con él. Ni golpes ni pasaros apretando los tornillos, porque se va a deformar muy rápido. Y bueno, con el aluminio lo que suele pasar es eso, que hay veces que apretamos y lo que hacemos es que barremos las roscas de aluminio hacia arriba, el tornillo ya llega un momento en que no aprieta, nosotros damos vueltas y aquello no aprieta y entonces ya nos hemos pasado la rosca. Nos puede pasar lo mismo con la bujía, ¿vale? La bujía también rosca sobre aluminio, por lo menos en este motor. En otros motores pues a lo mejor colocaron un casquillito de bronce, el bronce sigue siendo blando, pero es algo más resistente que el aluminio. Entonces con la bujía nos pasa lo mismo, no es cuestión de apretar más fuerte. Nosotros le damos un pequeño apretón, oye, que quede un apretón normal, con sentido común, y luego si vemos que se afloja por la razón que sea, pues oye, simplemente volvemos a apretar otro poquito y ya está, no pasa nada. Esto lo que hacemos es que durante el rodaje, durante los vuelos, pues oye, hacemos un vuelo 2 y comprobamos de que no estén flojos los tornillos y ya está, no tiene mayor complicación de vida. Bueno, a ver, con la culata pues pasaría lo mismo, suelen llevar también una junta. Lo que pasa es que en este caso suele ser una junta metálica debido a las temperaturas que coge la cabeza del cilindro. Entonces, bueno, pues aquí es más difícil de que esté pegada, pero normalmente suelen llevar una junta, la suelen llevar aquí. Hay veces que son plásticas, otras veces pues son de aluminio, son de cobre, que cuando nosotros apretamos pues se deforma y se adapta perfectamente a las dos superficies y hace un cierre estanco totalmente. Bueno, pues aquí tenéis lo que es la cabeza de la culata por el interior. Bueno, veis que tiene aquí un pequeño rebaje. Este rebaje lo que hace es de que entra un poquito dentro de la camisa y entonces hace de que la tapa quede totalmente centrada en su sitio. El punto de cierre de la camisa es el labio este que estáis viendo aquí que brilla tanto. Y bueno, esto de aquí en el interior, pues es que tiene forma abovedada, es la cámara de compresión y el taladro que tiene en el centro es el taladro para la bujía. Tiene 6 taladros alrededor que son los que lo sujetan y bueno, luego tiene aquí como 2 puntitos, que bueno, que estos 2 puntitos pues no hacen nada. Debe ser lo deben de utilizar a lo mejor en la fabricación o algo, no sé. Pero vamos, esos están ciegos, no hacen nada. Y bueno, pues aquí en el interior ya podemos ver la camisa, es esta de aquí, de color cromado, y lo que hay en el interior pues es el pistón. Bueno, a ver, no sé si os habéis fijado durante todo el vídeo que llevamos grabando, yo no he girado el eje, ¿vale? Incluso para cuando estamos montando la tuerca he sujetado el portahélice y he aflojado la tuerca, pero yo lo que es al eje no he estado dándole vueltas. Cuando ordeno un motor nuevo, que por fin lo tengáis en la mano, la primera vez que tengáis un motor nuevo en la mano, no os dediquéis a dar vueltas al eje a ver cómo anda el motor de compresión. Si el motor está nuevo, lógicamente va a estar bien de compresión. Si andáis girando el eje, pues lo que puede ocurrir es recordar de que el motor ya no está engrasado porque ese aceite que le han dado en fábrica ha escurrido, se ha quedado seco y entonces el motor no tiene nada de aceite, no tiene nada de lubricación. Y luego aparte pues hay fabricantes que son más curiosos, hay otros que no son tan curiosos, pero es habitual también encontrarnos restos de virutillas metálicas en el interior del motor. Simplemente pues son restos de fabricación. Cuando nosotros limpiamos bien el motor, pues todas esas virutillas salen, aparte de que estamos engrasando, estamos también limpiando. Vamos a quitar ese aceite viejo y vamos a quitar también el resto de los restos de virutillas metálicas que hayan podido quedar en su interior. Entonces, si nosotros cogemos cuando el motor está nuevo, no hemos tenido la precaución de añadir una gota de aceite, aunque sea por lo menos añadir una gota de aceite a través del agujero de la bujía, a través del carburador, a través de la tobera de escape, que es esta de aquí, para que llegue el aceite bien a todas las piezas móviles, pues lo que nos puede pasar es que arañemos el pistón, ¿vale? Sobre todo se queda alguna rebabilla, algún resto metálico en el interior de la fabricación,
pues podemos hacer un arañazo un poco gordo, lo que es ya la camisa o en el pistón, y podemos estropear o simplemente bajar el rendimiento, bajar la compresión del motor. Entonces no os dediquéis a dar vueltas esto sin haber engrasado antes el motor, ¿vale? Ni siquiera cuando estéis en la tienda, ¿vale? Porque no es de recibo. Entonces, bueno, tened siempre esa precaución, ¿vale? No andéis girando el eje por girarle, ni intentéis hacer el rodaje en casa a mano, porque así no funciona esto. Bueno, vamos a quitar primero la camisa y luego ya tirando de la biela hacia afuera vamos a sacar el pistón. Bueno, la camisa pues es muy fácil de sacar, esto simplemente ahora debería de subir para arriba, eso es, sin mayor complicación. Si hay que se pone un poco duro, pues debería de girar el eje, el mismo pistón debería empujar la camisa hacia arriba. ¿Vale? En este caso, pues como está libre, cuando nosotros giramos el pistón y si está un poco agarrado más todavía, va a tirar de la camisa para arriba. La camisa debería de salir suavemente, ¿vale? Si veis que está un poco dura, pues lo que venimos comentando son los restos de aceite que se han quedado secos y han agarrado las piezas. Lo veis muy complicado, podéis dar un golpecillo de calor con un secador de pelo, por ejemplo, cualquier cosa por el estilo, ayudáis a que dilate un poco y debería de poder remontarse mejor. Pero vamos, esto normalmente no tiene complicación. Como veis es simplemente, pues yo tiro para arriba y ya está. Vamos a ver, la camisa tiene una posición dada en el motor y no podemos ni girarla un poquito para acá ni un poquito para acá, tiene que estar en su punto exacto. Para estar en su punto exacto, lo que lleva este bloque de motor, pues aquí, en este puntito de aquí, lo que han hecho es que han introducido un trocito de alambre cilíndrico muy pequeñito, de 1 milímetro aproximadamente de diámetro. No sé si a lo mejor podéis verlo. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Es ese que está entre los dos tornillos de esta parte de aquí. Y bueno, pues lo que es la camisa lleva ese pequeño rebaje que va a coincidir con eso y evita que nosotros podamos montar la camisa en otra posición. ¿Por qué es importante montar la camisa en su misma posición? Pues es debido a estos taladros que tiene la camisa todo a su alrededor. Esos taladros que estamos viendo son las lumbreras, ¿vale? Vamos a tener lumbreras de admisión y lumbreras de escape. Es decir, por aquí es por donde van a entrar los gases a la cámara de explosión y por donde van a salir. Entonces, claro, si nosotros montamos esto en otra posición, pues podemos estar comunicando lumbreras o simplemente las podemos estar cerrando y el motor ya va a perder rendimiento. Puede que no funcione, esto tiene que ir en su posición y ya está. No vamos a complicarnos más la vida. Bueno, pues ya está, ya tenemos el pistón, ahora le tenemos ahí suelto, tiene holgura a su alrededor como podéis ver, y aquí tenemos la biela. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser tirar de la biela para afuera y el pistón ya quedará suelto totalmente. Y lo podremos sacar por arriba, igual que hemos sacado lo que es la camisa. Entonces, bueno, yo ahora con esta, aquí que lo veis bien, esto es una llave de aire normal y corriente, simplemente muy finita, y bueno, pues la voy a usar de ganchito. Esto pasamos por detrás de la biela y ahora cuando yo tiro para afuera, pues la biela sale. Ya habéis visto cómo sale esto, ¿vale? Mucho cuidado con estas cosas. Mirad, este golpe que ha dado ahora mismo el pistón, imaginaros de que yo hubiese, en vez de tenido una superficie de madera, hubiese tenido la llave y el pistón hubiese golpeado sobre la llave, pues ya me hubiese cargado la compresión del motor y tendría que coger el pistón, tirarle con mucho cuidadito a la basura y comprar uno nuevo. ¿Por qué? Pues porque hubiese chocado ya lo que es el filo este de aquí, lo que es la cabeza del pistón, contra el hierro de la llave. Como comentábamos antes, el aluminio es muy blandito, se hubiese marcado y entonces al marcarse el pistón pues ya se pierde la compresión. Entonces ya no hubiese servido de nada. En este caso la suerte, pues oye, que yo tengo mi superficie de madera y no ha pasado absolutamente nada, aunque me ha pillado desprevenido y tenéis que tener cuidado que no pase. ¿Vale? Por eso insisto tanto en no acumular las piezas en su posición y nada de eso. Vamos a ver, el pistón, como podéis ver, tiene un pequeño rebaje en un lateral. Bueno, este rebaje es para esquivar el contrapeso del cigüeñal. Entonces, esto de aquí tiene que ir hacia la parte de adelante del motor y si lo montamos al revés, pues cuando giremos el motor, al bajar el pistón va a chocar contra el cigüeñal y no va a girar. ¿Vale? Entonces tenemos que recordar esa posición, tenemos que tenerlo en cuenta para volver a montar el pistón en su misma posición, igual que la camisa, igual que todas las piezas. Que todas las piezas siempre vayan en su misma posición. Ya está.
Ya hemos desmontado el motor. El cigüeñal no le voy a sacar. Sacar el cigüeñal es una operación bastante más complicada. A ver cómo os explico yo esto. Lo que es el cigüeñal lleva dos rodamientos. Lleva un rodamiento aquí. Este rodamiento está encargado de cerrar la compresión del bloque del motor, ¿vale? Porque el bloque del motor va a llevar presiones y depresiones en su interior según el funcionamiento del motor. Y entonces esto de aquí es un sello hermético que evita de que se salgan, de que escurra por aquí el combustible, el aceite, de que se salgan los gases o de que absorba gases por ahí. Entonces, bueno, pues esto es una operación de que hasta que no se gasten los rodamientos, hasta que no sea necesario, yo no voy a desmontar el cigüeñal. Y os explico por qué. Siempre que desmontéis el cigüeñal tenéis que tener un juego de rodamientos nuevos, ¿vale? Para poder instalar rodamientos nuevos. No vale desmontarlo porque creo que está torcido y volver otra vez a montarlo con sus mismos rodamientos, porque lo que va a pasar aquí es de que ya no va a hacer ese cierre. Ese cierre que está haciendo ahora mismo, que garantiza que el motor pueda dar sus máximas prestaciones, lo vais a perder. ¿Por qué? Pues porque no habéis montado rodamientos nuevos. Entonces el cierre se pierde. ¿Por qué se pierde? Pues porque esto está aquí agarrado muy fuerte. Entonces, claro, es inevitable que vayamos con un martillito aquí a darle golpes, siempre que lo hagáis, un martillito de plástico, de una sufridera aquí de madera, cualquier cosa por el estilo, no deis hierro con hierro para no estropear la punta de la rosca de la punta del cigüeñal. Y bueno, los rodamientos, una vez que se sacan por golpes, pues las bolitas que llevan en su interior, pues es inevitable que marquen las pistas, tanto la exterior como la interior. Y entonces lo que es el rodamiento ya va a tener ahí un poquito de holgura de más y bueno, pues hemos acortado su vida útil, ¿vale? Hemos marcado las pistas exteriores e interiores y hemos acortado su vida útil, aparte de que se pueden romper. Y luego también tener en cuenta lo que es el montaje. Cuando esto se monta en fábrica, el alojamiento del rodamiento en el bloque del motor es más pequeño que el propio rodamiento. Este sistema se le llama de interferencia. Lo que hace es de que el rodamiento y el bloque del motor hay unas pequeñas décimas, unas milésimas de milímetro que comparten espacio. El montaje es muy sencillo, lo que se hace es que se dilata el aluminio, se calienta el aluminio con el aluminio dilatado. El rodamiento, aunque sea un poquito más grande que el alojamiento, en ese momento el alojamiento va a ser más grande porque está caliente, está dilatado, entonces introducimos el rodamiento sin tener que dar golpes ninguno, entra perfectamente y cuando esto se enfría pues hace ese cierre que nosotros necesitamos, aparte de que va a sujetar el rodamiento. Entonces en el desmontaje lo que tenemos que intentar es hacer lo mismo. Lo que pasa que es inevitable que cuando nosotros queramos calentar el bloque del motor, parte de ese calor no vaya a parar a lo que es al cigüeñal y al rodamiento. Estos a su vez también dilaten un poquito. Entonces cuando nosotros vamos a desmontar no es tan fácil como el montaje. Entonces, bueno, cuando nosotros lo vayamos a desmontar, lo ideal sería coger una prensa aquí con una sufridera para no marcar esta superficie de aquí. Recordamos de que lleva su junta y de que tiene que hacer un cierre estanco. Aquí tenemos que hacer lo mismo, recordar para no estropear la junta de aquí. Entonces simplemente en un tornillo, si nosotros apretásemos esto así fuerte, pues entonces lo que es el cigüeñal se soltaría del rodamiento. Se va a soltar de este rodamiento se introduce por aquí y en cambio el rodamiento que llevamos en esta cara de aquí va a salir junto con el rodamiento, junto con el cigüeñal. Entonces luego tendríamos que sacar este rodamiento de aquí, sacarle del cigüeñal por separado y este rodamiento de aquí sacarle del bloque del motor por separado. Este le vamos a sacar por dilatación. Haremos exactamente lo mismo, intentaremos calentar esta zona para que dilate el aluminio, a ver si con un poquito de suerte nos dilata un poco más que el rodamiento y luego ya le sacamos. Si no sale pues tendríamos que dar golpes por este interior de aquí y bueno, es una operación complicada, bastante complicada. Si algún día tengo que sacar alguno, pues os hago un vídeo para que veáis exactamente lo complicado que llega a ser. Bueno, pues entonces hasta aquí vamos a hacer el desmontaje del motor. El siguiente paso pues sería esto, meterlo. Yo tengo aquí pues un cacharrito, es el culo de una botella de 5 litros de agua que bueno, pues la he cortado y he aprovechado lo que es el culo. Añadimos aquí un poquito de su propio combustible con este pincel. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar bien todas las zonas, vamos a meter bien todo el combustible por todos los lados, que escurra bien hacia abajo para que arrastre todos los restos de virutillas que hayan podido quedar, de que arrastren también ese aceite seco que se pueda quedar, pues que lo disuelva y que lo arrastre también. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer con su propio combustible, le vamos a dar bien, le vamos a engrasar bien por todos los lados y no lo vamos a dejar aquí un rato ni que salgan de la basura ni nada por el estilo porque no es conveniente.
lo que es el nitrometano, el alcohol metílico, que son los componentes activos de la mezcla del combustible, pues pueden atacar el aluminio, le pueden corroer un poquito, le pueden hacer pequeñas manchas de óxido y eso no es bueno para el motor. Entonces, bueno, lo que no tenemos que hacer es dejar el motor ni sumergido ni dejarle muchas horas en su propio combustible ahí parado. Lo que vamos a hacer es eso, le damos que chorree todo bien, después le sacamos, le dejamos que escurra y le colocamos en nuestra bandeja. Lo que vamos a hacer va a ser dejarle un rato en la bandeja, el alcohol metílico se va a evaporar, el nitrometano se va a evaporar y nos va a quedar una capa de aceite. El aceite que lleva el propio combustible, que es el encargado de lubricar el motor, pues se nos va a quedar lo que es una capa de aceite en todas las piezas del motor y es justamente el aceite que nosotros necesitamos para que el motor en su interior esté perfectamente engrasado, es un aceite nuevo, fresco, y entonces ya podremos girar el eje, intentar arrancar el motor, podremos hacer el rodaje sin problema ninguno. Como os vengo diciendo, ya estará todo bien engrasado con una capa nueva y fresca de aceite. Pues eso es lo que vamos a hacer. Yo ahora, en vez de hacer eso, os voy a explicar el funcionamiento del motor. Bueno, ya os he explicado el funcionamiento del carburador. Entonces vamos a ver. Ahora esto, ya puedo yo girar tranquilamente lo que es el cigüeñal. Y aquí podéis ver cómo se abre y cómo se cierra el paso del carburador a través del cigüeñal, ¿vale? Yo subo giro el cigüeñal, pues hay un punto donde se abre el hueco del carburador y aquí se cierra. Os explico. El cigüeñal con su interior está hueco, ¿vale? Veis ahí que en su centro tiene un agujero. Bueno, pues eso en su centro se comunica. A ver, ahí estamos. Bueno, pues esto en su centro lo que va a hacer es que se va a comunicar con el taladro, con el paso del carburador. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. El pistón está abajo. Cuando el pistón sube para arriba, el paso del carburador está cerrado, se genera una pequeña depresión. Al subir para arriba, pues está generando una pequeña depresión en el cárter. En ese momento, según sigue girando, se empieza a abrir el paso del carburador, entonces los gases que llegan a través del carburador van a llenar van a cubrir esa depresión, van a llenar todo el cárter, van a lubricar bien todas las piezas, el pistón va a seguir subiendo, va a seguir succionando, hasta que llega el momento en que el paso del cárter se cierra. Perdón, el paso del carburador, al seguir girando el eje, se cierra. Entonces, una vez que está cerrado el pistón, ya está en la parte de arriba, está en su punto muerto superior. Punto muerto superior es el punto máximo donde puede subir el eje y luego tendría otra vez que volver a bajar. Bueno, pues ese pequeño punto que tenemos arriba, donde tenemos unos grados muertos de giro del cigüeñal, donde hay unos pequeños grados donde giramos el cigüeñal y el pistón está en su parte más alta o más baja, y tenemos que avanzar mucho más el giro del cigüeñal para que continúe en su movimiento. Bueno, pues entonces esos puntos son los puntos muertos. Tenemos uno, el de arriba, el punto muerto superior, PMI, no, PMI es el inferior, y tenemos el punto muerto inferior, el PMI y el PMA. Punto muerto superior, punto muerto inferior. Ya está. Ni más ni menos. Bueno, entonces una vez que ya tenemos el pistón arriba, la cámara de abajo, la cámara lo que es el cárter se ha llenado de gases, de aceite y está lubricando todas las piezas, el eje sigue girando y lo que va a ocurrir es de que el pistón va a empezar a bajar. Cuando el pistón baja para abajo, este paso de aquí le tenemos cerrado, ¿vale? Lo que es el paso del carburador le tenemos cerrado, entonces los gases no se pueden salir por ahí. Lo que ocurre aquí es de que hay una comunicación entre el cárter y la cámara de compresión, que son los taladros que nosotros hemos observado en la camisa, y lo que va a ocurrir es de que cuando el pistón baja para abajo, al estar esto de aquí cerrado, va a empujar, va a obligar a que esos gases, a que ese combustible y ese aceite suban a la cámara de arriba, suban a la cámara de compresión. Entonces, bueno, esto lo recordar que lo hace cuando baja el pistón, sube los gases hacia arriba, a la que entran los gases frescos en la cámara de compresión van a empujar los viejos, los ya quemados, los gases calientes los va a empujar fuera por la tobera de escape hacia el tubo de escape, y entonces, bueno, pues simplemente es eso, baja el sube los gases para arriba, pasa por el punto muerto inferior y a la que vuelve otra vez a subir para arriba, o sea, en este caso, esta vez va a hacer ya dos cosas. Va a hacer la que hemos explicado antes, que es volver otra vez a succionar y llenar el cárter de gases, y a la que sube para arriba, esta vez lo que va a hacer va a ser comprimir los gases que había subido anteriormente. El pistón a la que sube para arriba va a cerrar. El pistón en los motores de dos tiempos
hace exactamente de válvula. Lo que hace el pistón es que cuando empieza a subir para arriba va a cerrar las lumbreras, ¿vale? Va a cerrar los taladros que tenemos aquí, las comunicaciones con el cárter y con la cámara y con el tubo de escape, los va a cerrar. En el momento en que los cierra, todo el combustible, todos esos gases que se nos han quedado aquí arriba almacenados, lo que va a hacer el pistón va a ser que al seguir subiendo para arriba los va a comprimir. Cuando los comprima y los apriete contra la bujía estará al rojo vivo, la bujía estará incandescente, esa resistencia que hemos comentado al principio, y van a prender los gases. Esos gases con el combustible va a explotar y esa explosión lo que va a hacer va a ser empujar el pistón para abajo. A la que empuja el pistón para abajo comienza otra vez de nuevo pues todo el ciclo que acabamos de comentar. Y ese es exactamente ni más ni menos el funcionamiento de un motor de 2 tiempos Glock. Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que con este funcionamiento lo que ocurre aquí es que cada vez que el pistón baja para abajo va a hacer dos tiempos, ¿vale? Va a hacer el tiempo de admisión, porque lo que va a hacer va a ser que a la que baja para abajo, a la que sube para arriba, va a admitir los gases al cárter, a la que baja para abajo va a subir esos gases a la cámara de compresión. Cuando los gases entran en la cámara de compresión es el tiempo de admisión. Y tiene que hacer 2 tiempos a la vez. Tiene que hacer el de admisión y el de escape. ¿Por qué? Porque cuando baja para abajo, lo que va a hacer va a ser llenar la cámara de compresión de gases frescos, pero los gases viejos también los va a eliminar fuera. Entonces, ese es el tiempo de escape. En un motor, cuando escupimos los gases ya quemados fuera, es el tiempo de escape. Cuando el pistón sube para arriba, hace 2 cosas. Está haciendo compresión y explosión en un mismo tiempo. Es decir, comprime y explota y se produce, a la que baja el pistón otra vez para abajo, pues se produce el escape otra vez y, bueno, lo que hemos estado comentando, que me lío, me enrollo y al final no lo explico bien y yo creo que os lío más que otra cosa. Y bueno, pues este es el funcionamiento del motor. Ya está, solo nos queda lo que es volver otra vez a montar el motor, limpiarle todo ello bien, que se nos quede bien engrasado por todos los lados. Y eso es todo. Bueno, como no quiero que el vídeo se me haga muy largo, lo que voy a hacer va a ser cerrar este vídeo aquí y a continuación en el siguiente vídeo vamos a limpiar y a montar todo el motor. ¿Vale? Así que eso es. Bueno, chicos, nos vemos ya en el siguiente vídeo. Bueno, ser buenos, cuidaros y felices vuelos. Chao.